José, pásame los gráficos, a ver, los que tengas por ahí. En el gráfico semanal de Amadeus, que es otro de los títulos que nos habían pedido para analizar, pues bueno, gráfico semanal, ya veis qué tendencia alcista intacta y de repente, pues bueno, ese movimiento, doble techo, ¿vale? En la zona de los 80, e incluso un objetivo superior al doble techo. Reseñable, bueno, pues la zona de los estocásticos, pequeña divergencia, ¿vale? Pequeña divergencia alcista y muy clara en el RSI. ¿Vale? Lo que ha provocado pues el rebote que estamos viendo ahora en el gráfico semanal. No obstante, venimos de una visita sobre compra, con lo cual hay que pedirle más al precio. En el gráfico semanal, además, el MACD ha conseguido cortarse al alza, entonces vamos a ver qué nos enseña el gráfico diario de Amadeus. Zonas claras o para mí determinantes. Bueno, en la caída tenemos una zona de mínimos y de soporte lineal, ¿vale? Y ahora además en el impulso nos ha creado una zona de soporte coincidente o cercana al 38.2, pero bueno, os la he puesto en la parte más baja por el tema de proyección de onda. Si se proyectara la primera caída sobre el segundo impulso bajista que digamos se está dando ahora mismo la cotización, nos da una zona en torno a los 40,51 euros. ¿Sería ideal que se rebotara en los 42,72? Pues sí, pero el problema es que yo aquí ya veo un cierre por debajo de los 44,32 y eso me obliga a dar como, bueno, pues zona de soporte los 40,51, 40,85, esa zona, coincidente además con este hueco al alza. ¿Vale? Sí, cuando ves huecos al alza cerrar, bueno, pues ten cuidado con tus posiciones. Sí, pero en este caso que venimos de una caída tan severa que podemos haber tenido aquí un hueco ya de agotamiento de toda la tendencia bajista, que tenemos una inicial, continuación y quizás el de agotamiento. Lo ideal sería, ya digo, bueno, pues rebotar cuanto antes mejor y no castigar al precio, pero esta visita debo marcarla porque es probable también. El estocástico lento en el diario consigue salirse de sobrecompra, nos muestra pendiente alcista, ahora mismo girado a la baja por el movimiento correctivo que está realizando el precio, pero los estocásticos rápidos no han caído todavía a la zona de sobreventa. Caen a la zona de sobreventa, vigilar que el estocástico lento no se nos caiga de la zona de 40, bueno, pues 40 hace un poco, 38, 39, 40, es decir, esos niveles. Quiero decir que el estocástico lento no caiga a zona de sobreventa, ¿vale? Que se mantenga ante todo por encima y si es por encima del nivel de 35-40 mejor. Que se da el rebote en esa zona, ¿vale? Tenemos el MACD además girado a la baja, voy a llamarlo fallo porque lo que hizo aquí en la zona de cero es un fallo feo, es decir, simula que va a hacer el corte al alza y sin embargo se corta a la baja. Peligrosa esta configuración, con lo cual tampoco se puede ser muy optimistas sobre el rebote de Amadeus, pero bueno, pues lo ideal ir siguiendo al precio y si se apoya en zonas de soporte y se dan rebotes, vale, pues intentad aprovecharlos el que opere así, o el que opera a largo plazo, pues habría que esperar a superar mínimo la zona de los 54,81, vale, zona de resistencia clara que nos ha marcado ya el precio y que además es coincidente con uno de los niveles de Fibonacci de todo el tramo bajista. A la vez esta zona, ¿por qué la he marcado ahí? Media de 133 sesiones acompañando ahí, vale, y también pues bueno, ejerciendo, mejor dicho, de zona de resistencia. Problema en esta zona que su superación nos lleva a otra zona de resistencia. Vale, bueno, se puede ir viendo el movimiento, se puede ir acompañando al movimiento, pero tiene otra zona de resistencia, la zona de los 59,85, 60 euros por acción de Amadeus. Zona de resistencia que a su superación debería despejar el camino alcista en la cotización de Amadeus. No obstante, las dos resistencias que yo veo más claras son esas, las dejo ahí para que las tengáis, y la zona de soporte que encuentro, esa de ahí. RSI, tras atacar zona de sobreventa en estos niveles y divergencia que comentábamos en el gráfico semanal y que también se da en el diario, no ha atacado zona de sobrecompra, es decir, sigue faltando fuerza o sigue faltando movimiento al alza si se quiere digamos, cambiar la tendencia bajista de corto plazo que nos muestra Amadeus. Esto en cuanto al gráfico de Amadeus. Nos habían pedido también una actualización del gráfico de Codere. Bueno, un breve comentario porque poco puedo resaltar respecto al análisis anterior. El análisis anterior, el que confío en la zona de soporte, pues se llevó creo que un 30%. Bueno, no vamos a decir que se compró el mínimo, vamos a imaginar que compramos aquí, pues sí, se llevó incluso un 30%, un 20%
si no hemos cerrado en máximos, pero ese rebote que marcábamos en la zona de soporte, pues ya veis que se dio. Y el que lo acompañara dos veces, pues bueno, dos veces que pudo obtener el rebote. No puedo cambiar el gráfico, es decir, ahora mismo la zona de soporte o que yo determino de soporte sigue siendo esta, y el problema de cierres por debajo, que ya veis que ayer ha amenazado con acercarse a esos niveles, pero lo ha respetado, es decir, se mantiene por encima. El cierre por debajo de estos niveles deteriorarían mucho el gráfico, porque nos alejamos del 61.8 de todo el movimiento, perdemos la zona de curva de media, se despeja el camino bajista a la zona de mínimos. Entonces, bueno, ideal respetar este soporte y mantenerse por encima de este soporte. Controlad ahora, pues bueno, en el movimiento alcista, si se quiere rebotar con más fuerza, la ruptura de esta directriz superior bajista, ¿vale? De corto plazo. Y bueno, pues superación de esta directriz bajista debería de volver a intentar el ataque a la media de 133 sesiones que comentábamos en el anterior análisis. Resistencias luego, bueno, pues en la parte más alta y de más largo plazo del gráfico semanal tenemos estas zonas aquí marcadas, que son la zona del 340, 350 y la zona del 437, 454, ¿vale? Estas zonas son zonas de resistencia que ojalá sean posibles objetivos alcistas, pero mientras no se superen máximos, mientras no se supere la media, mientras no se crucen las medias al alza, pues bueno, seguimos en una tendencia bajista que hay que controlar. Los estocásticos rápidos ya están en zona de sobreventa, mientras que el estocástico lento se mantiene en estas zonas del 35-40, ¿vale? Entonces vamos a ver si se consigue rebotar desde estos niveles, porque podrían dar impulso al precio. Y el MACD, pues muy cerca de cero, ideal que se diera el corte al alza. Vamos a ver si en este rebote se consigue superar la directriz, si salen los estocásticos al alza y se restablece al alza el estocástico lento, y el giro del MACD, como estamos comentando. RSI consiguió atacar zona de sobrecompra y ahora mismo ha respetado niveles y no ha caído a sobreventa, con lo cual bueno, pues el rebote continúa siendo posible, y la visita a la zona de la media e incluso superación de máximos y visita a zona de directriz continúa siendo posible. Hasta ahí lo que vemos en el gráfico de Coderes, y pasamos a ENCE. ENCE, bueno, pues es uno de los títulos en los que hace tiempo operé. Me salió además muy bien, porque bueno, pues agarré esa tendencia alcista, y bueno, pues una acción que conozco, pero que tras la pérdida de la media de 133, una directriz que yo consideraba relevante y que marqué en alguno de los gráficos de mi blog, bueno, pues el precio ha venido moviéndose a la baja, muy castigado, es decir, se ha vuelto se ha vuelto a la zona de mínimos, ¿no? Bueno, un pelín más alto de la zona de mínimos de 2016, y bueno, pues en la zona del 1,84,6 parece que el precio ha intentado lanzar un rebote. Peligrosa la cotización, es decir, bueno, pues en el semanal, como decimos, los estocásticos están mostrando fuerza bajista, es decir, ahora mismo la tendencia, está claro que la tendencia de corto plazo es ese movimiento y es bajista, pero sí que es verdad que, bueno, pues en el rebote se ha conseguido sacar al estocástico lento de sobreventa, se ha conseguido establecer una tendencia alcista, y el problema es que ahora vienen moviéndose todos a la vez, es decir, vienen otra vez todos en uno, y el problema es que caigan todos otra vez a la zona de sobreventa. No obstante, zona de soporte que yo remarcaría, bueno, pues si tiramos una línea sobre esta zona de máximos, ¿vale? Una línea de tendencia, esa negra que tenemos ahí en la parte de arriba, si tiramos esa línea y la proyectamos sobre este mínimo, nos da que coincide con el nivel 61.8 de todo este impulso alcista, 61.8 de Fibonacci, con lo cual para mí la zona de soporte es esta, la zona de los 2.37, 2.35, esa zona es zona de soporte para la cotización de ENCE. Media de 133 sesiones mantiene la pendiente bajista, es decir, intentó aquí el giro, no lo consiguió y vuelve a mostrarnos pendiente bajista, mientras que la media de 55 sesiones es verdad que mantiene el movimiento al alza, es decir, mantiene esa pequeña pendiente bajista. El problema es que si castigan mucho más al precio, esa media terminará también girándose a la baja, como es lógico, no digo nada nuevo. En el gráfico diario además tenemos la zona de los 2.18, 2.15, ¿vale? Como zona de hueco alcista, velas muy potentes estas, que bueno, pues que se dibujaron en suelo, velas de las que nos gustan, martillo alcista. Entonces vamos a ver si la cotización realiza un nuevo apoyo a estos niveles, encuentra el apoyo del inversor y realiza, bueno, pues al menos un impulso para atacar, superar el canal bajista que hemos dibujado en el corto plazo, y atacar pues primera zona de resistencia los 3,61, 3,57, y segunda zona de resistencia la encontramos ya en el entorno de los 4,50 euros.
pero como digo, ahora mismo importante no perder la zona de soporte, que los estocásticos se restablezcan al alza y el MACD en buena zona, en zona de las que nos gusta para lanzar el corte al alza. De hecho, ese corte que tiene ahí es en el nivel de cero, con lo cual bueno, pues el apoyo del inversor debería de aparecer sobre la cotización de ENCE. Hasta ahí lo que vemos en el gráfico de ENCE. Teníamos también pedida Jada Network. Me he actualizado, bueno, pues frente al anterior análisis que teníamos publicado, con la zona de soporte. Se consiguió incluso superar, comentábamos el ataque a la zona de la directriz superior alcista y se consiguió incluso superar, y en la zona de los 4,90, ¿vale? Es donde el precio ha iniciado el movimiento a la baja. Importante, como decimos, estocásticos, que el lento no pierda la zona de los 35,40 y el corte al alza o el giro de estos dos estocásticos, de los estocásticos rápidos, deberían dar impulso al precio, puesto que estamos hablando de una acción que ahora mismo en el corto plazo, y como veis el movimiento está en tendencia alcista. El MACD castigado hacia la zona de cero, es decir, girado a la baja y acercándose a la zona de cero, pero el apoyo en la media de 55 sesiones, el primer apoyo y visita la zona de nuevo soporte, pues ha funcionado. Hemos subido la zona de soporte, puesto que al darse nuevos máximos pues hay que actualizar la zona de soporte, y el 38,2 está justo ahí, que es donde el precio ahora mismo ha encontrado apoyo, con lo cual ideal que se respete esta zona y el precio vuelva a atacar niveles de máximos e incluso superarlos. La siguiente zona de soporte la ajustaríamos a la zona de la media de 133 sesiones, coincidente con el 61,8, y en la zona de los 2,34. Sería mucho castigo para el precio, pero bueno, pues debemos marcarla como segundo nivel de soporte. Y en esta zona, que actuó como soporte anterior, vale, lo lógico es que, bueno, pues los inversores también establecieran fuerza alcista. ¿Por qué? Porque es una zona que ya actuó de resistencia, ya actuó de soporte, volvió a actuar de soporte, y bueno, en este momento además coincide con el 50% de los niveles de Fibonacci. Primer nivel de soporte ahí, segundo nivel de soporte lo tendríamos en la zona de los 2,88 o 2,85, y bueno, pues último nivel de soporte y zona que no me gustaría ver perder, la zona de los 2,36, coincidente con la media de 133 sesiones, que ya nos muestra pendiente alcista. Comentar también en el rechazo bajista de esta zona. Fijaros la divergencia que tiene el RSI. Veníamos comentando que ya en las subidas iba dando divergencias, ¿vale? El RSI, y que bueno, pues en cualquier momento se daría ese movimiento a la baja. La salida del estocástico lento, ¿vale?, provoca pues un nuevo movimiento a la baja, una corrección que en principio habría que considerar sana mientras no se pierdan pues niveles de relevancia. Hasta aquí el gráfico de Jada Networks. Teníamos pedidas también del NISE Macis. Gráfico feo, gráfico bajista, gráfico complicado. Fijaros que vuelta en V, ¿vale?, para volver al inicio de la digamos tendencia. Medias en el gráfico semanal giradas a la baja, es decir, gráfico bueno, pues como vemos y como nos enseña el precio, bajista. Si cogemos en el gráfico diario, porque bueno, es verdad que los estocásticos rápidos intentan salir de la zona de sobrecompra, se han vuelto a cortar a la baja, es decir, el gráfico es feo, como digo, pero bueno, pues en el gráfico diario, si queremos establecer niveles que nos puedan alertar de a lo mejor pues un rebote más fuerte, ¿qué niveles podríamos marcar? Pues bueno, he tirado aquí un FIBO desde la zona del hueco, es decir, desde estos niveles de aquí, ¿vale?, ese impulso que tenemos a la baja, y este movimiento a la baja pues bueno, nos marca un soporte, dos resistencias muy claras, la zona 9,66 y la zona de los 8,78, 8,80, esta zona de aquí. Esas zonas las considero resistencias y zonas a batir si se quiere ver un movimiento más amplio o un movimiento más fuerte. He marcado aquí una línea de tendencia desde la zona del hueco, pasando por este máximo que tenemos aquí, zona de resistencia, como comento, zona de los 9,76. Fijaros lo que hizo aquí, que la intenta romper, ¿vale?, ruptura a lo mejor en falso, como queráis llamar. Yo no la llamo en falso porque cerró por debajo, pero fijaros lo que hacen para no cerrar por encima de la resistencia, es decir, demuestran que en ese momento no es momento de superar, o no se quiere superar, y que el precio va a volver a moverse a la baja. Ha encontrado apoyo en la zona de la curva de la media, cercano a la curva de la media. Ideal no perder estos niveles, porque bueno, pues ya se está tan cerca de los mínimos que lo lógico sería pues una nueva visita a la zona de mínimos. Entonces ideal bueno, pues respetar este nivel de los 5,60, 5,70. Si proyectamos esa línea de tendencia que comentábamos, esta directriz superior alcista, a esta zona de mínimos, nos
coincide además en esos niveles, entonces ideal es respetar esta zona si no se quiere volver a asistir pues a un movimiento bajista más fuerte. Estocásticos, como comento, saliendo de la zona de sobreventa. El de estocástico lento muestra esta pendiente alcista, pero es verdad que bueno, pues hay debilidad, no ha atacado niveles o no se ha acercado siquiera a niveles de sobrecompra. El MACD además, tras el corte a la baja, intento de superación al alza, vuelve a girarse a la baja y encima en niveles de cercanos a cero, entonces bueno, pues peligrosa la cotización, pero mientras se mantengan el precio por la cotización de Macis por encima de estos niveles, vale, pues la posibilidad alcista queda abierta a visitar niveles de resistencia, incluso su ruptura y superación y nueva onda al alta. En todas las acciones al final pues tiene que haber un momento en el que se dé el giro. Sí que es verdad que en este tipo de gráficos, ya os suelo comentar, o en el curso lo decíamos, que lo ideal es primero asistir a un aplanamiento de la media de 133, es decir, que la media de 133 caiga con el precio, se mantenga, burran, muevan arriba y al alza y la mantengan en una posición muy lateral y después se dé el giro. Pero bueno, pues también se puede asistir a un corte de la media de 55 a la media de 133 y darnos un cambio de tendencia. Eso es saberlo. Yo por lo menos no lo sé y adivino no soy. Y hasta aquí los análisis de hoy. Espero que bueno, pues que os hayan gustado y espero satisfacer bueno, pues a la mayoría de comentaristas y de suscriptores que habéis ido pidiendo acciones. Espero no haberme dejado alguna, si falta alguna me lo comentáis. Muchas gracias de corazón, porque creo que estamos a puntito de llegar a los 1000 seguidores. Muchas gracias y un saludo. Zona de clavicular, vamos a llamarle, en los 56-57 euros, se pierden cierres y finalmente pues bueno,